y ahora en este proceso lo tenemos con nosotros para que los dominicanos puedan tener una información, no de ese Duarte que se le ha querido vender por muchos años, sino del real Duarte, el que vendió todas sus propiedades, el que aportó todo su esfuerzo y sus capacidades para que la República Dominicana trate de ser lo que él pensó ser, porque todavía dentro del marco de lo que él entendía no lo tenemos a mano. Muy buena, Mejía y Alfonso. Saludos, gracias por invitarme. Rebelde era Duarte. Duarte siempre fue un rebelde y el hombre que todo lo puso en aras de la santa causa que era la independencia de la República. El pensamiento de Duarte está vigente. Hoy, el mayor problema que se confronta en la República Dominicana, más que la corrupción, es la impunidad. Porque si bien es cierto que la corrupción se lleva los recursos públicos que debían ir a la salud pública, a la educación, a la agricultura, a generar riqueza para generar empleo y disminuir pobreza, esto es posible gracias a la impunidad, porque si no hay impunidad, la corrupción disminuye al máximo. Y Duarte, cuando rindió cuenta a la nación, aquel 24 de marzo de 1844, que pusieron en sus manos la suma de 1,000 pesos para la campaña militar del sur en Baní, al retornar a Santo Domingo el 12 de abril, devolvió al Tesoro Público 827 pesos. Apenas gastó 173 pesos. Con esa acción Duarte nos dice a nosotros, para la posteridad, para siempre, los recursos públicos hay que manejarlos con transparencia, con respeto, porque los recursos públicos no son de nadie en particular, constituye un patrimonio de la sociedad. Entonces desde ahí Duarte manda el mensaje contra la corrupción, pero además, y es lo más importante, cuando Duarte nos dice en el proyecto de constitución que redactó entre abril y julio de 1844, que dice, el crimen no prescribe, ni queda jamás impune, ni queda jamás impune. Duarte planteó el tema de la impunidad. Y la corrupción es un crimen. La corrupción es un crimen de lesa patria. Entonces, hoy más que nunca está vigente el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Y para buscar respuesta a los problemas esenciales de la ciudadanía, de la sociedad y del pueblo y de la nación dominicana, hay que ir a Duarte. Por ejemplo, aquí nos encontramos en los temas más candentes. El tema, por ejemplo, de una cementera en los Haitises. ¿Qué implicaba una cementera en esa zona? Que es la zona donde se produce el 70% del agua de toda la región este del país y de la provincia de Santo Domingo. Era que instalar una cementera ahí, esa fuente originaria de agua, iban a perderse. Tienes el tema de la Barrigol, Cotuí, una de las provincias más pobres de la República Dominicana y sin embargo es una provincia rica. En su subsuelo hay 55,000 millones de dólares en oro. El tema de la isla Saona, donde se quería instalar una base naval. El tema de restauración con la Unigol, el tema de Loma Miranda. ¿A qué se debe todo esto? A contratos onerosos que el gobierno dominicano ha concedido a inversionistas extranjeros. Y los inversionistas en entre comillas. Y digo esto para ir a Duarte. Cuando Duarte nos dice, Divino y Víctor, si es retornado a la patria después de 20 años de ausencia, con las armas en las manos, a protestar contra la anexión, no digo tan solo de mi patria a los Estados Unidos, sino contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo el interés del pueblo dominicano, es claro que si Duarte estuviera con nosotros, fuera el primero en estar protestando contra la cementera de los Haitises, contra ese contrato oneroso a la Barrigol, que los legisladores ni siquiera leyeron, porque Leonel le pidió que lo aprobaran pura y simplemente, o contra ese intento de cercenar la soberanía instalando una base naval ahí en la isla Saona, o contra la intención de tumbar a la Loma de Miranda, que es la zona donde nacen las principales escorrentías de agua del Cibao Central, lo que es La Vega, Salcedo, Moca y Bonao. Los intentos de es decir, la vigencia del pensamiento de Duarte es incuestionable. Cuando Santana y Bobadilla y Buenaventura Báez quisieron
buscando el protectorado de Francia, cediéndole la bahía y la península de Samaná a lo que Duarte se opuso, y eso le costó a Duarte prácticamente el exilio. Entonces, Duarte está presente en la República Dominicana, y en esa juventud que anda hoy en las plazas y en las avenidas protestando contra todos estos males, está presente Juan Pablo Duarte. Por eso nos alegra este despertar que tiene el pueblo dominicano de reivindicar el pensamiento de Juan Pablo Duarte, ese hombre que creyó en la independencia pura y simple, que siempre creyó en la viabilidad de la nación, que nunca abogó, al contrario, siempre rechazó o lo de una anexión o de un protectorado. Y aquí hay quienes han querido plantear que lo de Duarte era frente a Haití. No, en el juramento trinitario, que es el documento primero, en términos oficiales, en términos políticos, de lo que hizo Duarte, queda claro a la separación definitiva del gobierno haitiano y a la instauración de una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Es decir, lo de Duarte desde un principio quedó claro. Era forjar una nación libre, soberana e independiente. Y hoy tenemos una soberanía mediatizada. Por ahí marchan las cosas y es la necesidad que tenemos de ir a Duarte para surcir las heridas graves que los políticos en estos 169 años de vida republicana le han proferido a la salud de la patria. Escuchaba yo en el día de ayer al responsable del déficit, del robo, de la estafa, del engaño y de cientos de crímenes que se cometieron en República Dominicana, y me estoy refiriendo al comandante de la pandilla, de Don Gato y su pandilla, al expresidente de la República, referirse exactamente a Juan Pablo Duarte. Y me sentí incómodo al verlo expresarse en la forma en que lo hizo en el día de ayer, al cumplirse el bicentenario de Duarte, en la celebración, en la actividad que ellos tienen, que dicen que va a ser por todo el mes de, lo que le queda el mes de enero, referirse a la juventud. ¿Cuánto maltrató usted, señor expresidente de la República, a la juventud dominicana en sus 12 años de periodo constitucional? Entonces podríamos decir, Alfonso, que los políticos dominicanos no han honrado esa visión que tuvo el patricio, en este caso Juan Pablo Duarte, no solamente en la rendición de cuentas, sino en gobernar para la población y sobre todo mantener a nuestra República Dominicana independencia total de las clases norteamericanas. Antes, para que tú contestes juntas las dos preguntas. Por ejemplo, se ha presentado una imagen de Duarte como si fuera un santo. Y tú señalabas la parte militar de lo que es realmente Duarte. Sería bueno que tú también le hicieras una reflexión con relación a lo que es el verdadero Duarte. Son dos preguntas distintas, sí, pero bien. Sí. Aquí los políticos dominicanos históricamente han hecho gárgara con el nombre de Juan Pablo Duarte. Invocan a Duarte en una ofrenda floral, pero en su vida diaria, en la cotidianidad, prohijan, impulsan y hacen todo lo contrario de lo que fue la vida de Juan Pablo Duarte. La vida de Duarte fue una vida acrisolada, una vida ética, y los políticos que han detentado el poder en la República Dominicana han sido pandillas, han sido personas con una conducta antiética, han prohijado la corrupción, han prohijado las malas artes en la política. Y decía Duarte que la política es la ciencia más pura, la más noble después de la filosofía. ¿Por qué? Porque la política es para servir, no para servirse de ella. Por eso incluso Juan Bosch, cuando funda el PLD, proclama que es para completar la magna obra de Juan Pablo Duarte. Hay 8 conferencias que yo tengo sobre la corrupción que pronunció Juan Bosch. Yo le voy a hacer llegar a ustedes una copia para que ustedes se rían de cómo pensaba don Juan y cómo han actuado sus discípulos, que en la práctica no son discípulos de don Juan, sino que son discípulos de Balaguer. Por eso el propio Leonel Fernández dijo que él encarnaba el balaguerismo histórico. Y es una burla de Leonel Fernández y su grupo, sus acólitos, ir al altar de la patria para hablar de la ética duartiana. Porque si hay algo que está bien lejos de la ética duartiana, es Leonel Fernández y su conducta. Leonel prohijó en sus 12 años el gobierno más corrupto que ha conocido la República Dominicana en 169 años. Entonces, pero
es la práctica en la República Dominicana. Balaguer se declaró y se proclamó duartiano. Y había un hombre más antiduartiano que Joaquín Balaguer, ese que lo llamó el Cristo de la Libertad. Y precisamente por esa obra, la gente de la izquierda en la República Dominicana ni leyó el Cristo de la Libertad y se alejó de Duarte y le dejó a Duarte a Joaquín Balaguer. Craso error. Porque si hay un pensador liberal y de izquierda en la vida republicana es Juan Pablo Duarte. Duarte es el hombre revolucionario premarxista que 10 años antes de que se conociera en Europa el manifiesto comunista, ya Duarte había dejado instituido el Partido Duartista, fundado con la visión que 74 años después Lenin fundó en la Rusia zarista el Partido Bolchevique, en base a célula clandestina. Es decir, el genio de Duarte. Entonces, Duarte es un ejemplo de vida ética. Me preguntaba Divino el tema militar. Duarte fue un hombre de gran valor. Para hacer lo que hizo Duarte, hay que tener, yo decía en días pasados en San Francisco de Macorís y en Puerto Plata, yo no sé si aquí es permitido usar la palabra, pero hay que tener los timbales bien puestos. Hay que tener los timbales bien puestos. Para que, con menos de 20 años, venir a una villa como era Santo Domingo, ocupada por un ejército extranjero, venir a conspirar. Conspirar aquí en 1832 hasta 1844, eso era para hombres guapos, para hombres del estirpe de Camaño, de Manolo o de Duarte. Y Duarte lo hizo. Entonces, Duarte no era un blandengue ni un simple poeta. Y cuando Duarte viene de Europa, 1832, lo primero que Duarte entra en su maleta son manuales militares, porque tenía claro que el desenlace para usted desalojar a un ejército de ocupación no es con poesía, no es con poema, ni con discurso, ni con misa. Para desalojar un ejército de ocupación de cualquier territorio es con plomo, es con bala. Y en aquella época con lanza, con machete, con pólvora. Y Duarte trajo sus manuales militares cuando vino en 1832. Pero además, ¿qué hace Duarte? 1834. Se enrola en el ejército de ocupación. ¿Para qué? Para dos cosas fundamentales. Primero, para prepararse en el orden militar. Y segundo, para conocer dentro el ejército que ocupaba a su patria. Es decir, conocer el enemigo de adentro para saber cómo combatirlo. ¿Y qué hace Duarte? Insta a sus compañeros para que también se incorporen al ejército y puedan prepararse militarmente. Pero sigue conspirando hasta que finalmente funda el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué es eso la Sociedad Secreta de la Trinitaria? El primer partido de la liberación dominicana en la República Dominicana. Porque de eso se trataba, de liberar a la República Dominicana de un ejército de ocupación y proclamar entonces una república libre, soberana e independiente. ¿Y qué hace Duarte? Se incorpora ahí y logra que los demás trinitarios se incorporen en el ejército de ocupación. Pero además, la visión estratégica de Duarte, como estratega político y militar, cuando se da cuenta que en Haití, o los haitianos, entraban en contradicción, porque había un sector, los llamados reformistas, o los liberales haitianos, que ya estaban hasta el cuello con la dictadura de Boyer, Duarte manda a Juan Nepomuceno Ravelo Reyes a pactar con los liberales haitianos para poder dividir a los haitianos, y tú divides y es más fácil luego vencer. Juan Nepomuceno Ravelo Reyes fracasa o no logra el objetivo de pactar con los liberales haitianos y viene sin cumplir la misión. Y Duarte manda a Mella a Puerto Príncipe. Estamos hablando del año 1843. Mella logra el propósito y pacta con los liberales. Y es ese pacto de Duarte con los liberales haitianos lo que da el traste con la dictadura de Boyer. ¿Y qué ocurrió en ese proceso? Que Duarte tiene que encabezar un movimiento que fue delatado y encabeza una acción de armas en la Plaza de Armas, en lo que es hoy el Parque Colón. Duarte ahí se bate con las fuerzas leales a Boyer y tiene que retirarse hacia la Plaza de San Cristóbal. Allí logra convencer y busca como aliado entonces al coronel Esteban Roca y al general haitiano que presidía aquella plaza. Reorganizan la tropa y es Duarte quien viene con esa tropa a sitiar la ciudad de Santo Domingo con las armas en la mano y logran la rendición de Desgrote. Y Duarte pasa a ser parte del gobierno que tumba a Boyer. Y este gobierno